Hola a todos, el día de hoy vamos a ver algunas de las propiedades de la sumatoria. Entonces, como ustedes ya saben, la sumatoria simplemente es una suma de unos términos que generalmente pues, van a aparecer acá. Si tenemos acá i igual a 1 hasta 3 de i, pues esto va a ser igual a la suma de todos estos i's a partir de i igual a 1 hasta 3, que pues en este caso el primer término es cuando i vale 1, en este caso vamos a poner acá 1, luego sumamos cuando i vale 2 y luego cuando i vale 3, y esto pues es igual a 6, esta suma. Acá obviamente podemos tener cosas aún más sencillas, como por ejemplo un 1. Si tuviéramos un 1, pues simplemente la suma sería 1 más 1 más 1, que sería igual a 3. O podemos tener cosas muchísimo más complejas. En este video me voy a referir a este término como una función, pero en realidad no necesita ser una función, sino simplemente una expresión en términos de i, o de n o de k, como se quiera, como sea este índice. Entonces vamos a ver algunas propiedades interesantes de la sumatoria y las vamos a probar en su caso general. La primera propiedad es que la sumatoria desde n igual a hasta b de t por una expresión en términos de n va a ser igual a t por la sumatoria desde n igual a hasta b de esa expresión f de n. Pues esto es sencillo de probar, porque tenemos que la sumatoria desde n igual a hasta b de t f de n va a ser igual a, cuando n es igual a vamos a tener t por esa expresión evaluada en a, luego más t por esa expresión evaluada en a más 1, más, vamos a tener pues otros términos, más t por f de b menos 1, y finalmente más t por esa expresión evaluada en el último punto b. Aquí nosotros podemos hacer uso del factor común. Vamos a sacar factor común t, evidentemente. Esta última suma va a ser igual a t, factor común de f de a más f de a más 1, más, bueno, otros términos acá en medio, f de b menos 1 más f de b. Y note que esto de acá adentro simplemente es la sumatoria desde n igual a hasta b de la expresión f de n. Bien, entonces acá podemos ver un ejemplo muy sencillo. Digamos, la sumatoria desde n igual a 0 hasta 4 de 2n, vamos a ver que es igual a 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta 4 de n. Tenemos lo siguiente. Aquí simplemente hice la suma, esta sumatoria, que dio el resultado 20. Ahora vamos a hacerla por el otro lado para ver que es lo mismo. Y vemos que obviamente es lo mismo porque ya lo hemos probado para el caso general. Bien, entonces vamos a ver una segunda propiedad. La segunda propiedad dice lo siguiente, que la sumatoria desde n igual a hasta b de una expresión de n va a ser igual a la sumatoria desde n igual
a más 1 hasta b más 1 de f de n menos 1. Y esto obviamente tiene una implicación general que le voy a poner aquí en rojo, y es la siguiente. Vamos a probar la que está en amarillo, pero obviamente la demostración es la misma para esta que es un poco más general. Entonces tenemos que la sumatoria, vamos a empezar desde aquí, desde aquí, y vamos a llegar acá. La sumatoria desde n igual a más 1, b más 1 de f de n menos 1 va a ser igual a, para n igual a más 1, para n igual a más 2, para f cuando n vale b, y por último, cuando n vale b más 1. Evidentemente, si hacemos las respectivas sumas dentro de cada uno de estas expresiones de n, vamos a tener que evidentemente va a ser igual a la sumatoria desde n igual a hasta b de f de n. Entonces, de nuevo, pongamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a tener f de n igual a n al cuadrado, y vamos a hacer la siguiente suma, la sumatoria desde n igual a 1 hasta 3 de f de n. Esto pues va a ser igual a 14, y si usamos la propiedad podríamos escribir esto como la sumatoria desde n igual a 0, voy a restarle 1, aquí pues nos quedaría 2, y aquí nos quedaría n más 1 al cuadrado. Y esto pues es para 0, esto es 0 más 1, que es por supuesto igual a 14 porque ya hemos probado para el caso general. Bien, vamos a ver una tercera propiedad, que es la siguiente, que la sumatoria desde n igual a hasta b de una expresión en términos de n va a ser igual a la expresión evaluada en a más la sumatoria desde n igual a más 1 hasta b de f de n. Y esto a su vez va a ser igual a f de a más la sumatoria desde n igual a más 1 hasta b menos 1 de la expresión en términos de n más la expresión evaluada en b. Esta propiedad es muy sencilla de probar. De nuevo partimos de que la sumatoria desde n igual a hasta b de la expresión en términos de n va a ser igual a f de a. Llamemos a este término de acá, o resaltémoslo más bien, y ese término claramente es igual a f de a más la sumatoria desde n igual a más 1 hasta b de f de n. Y pues evidentemente si tomamos únicamente estos términos en la sumatoria,
vamos a tener que esta misma expresión va a ser igual a f de a más la sumatoria desde n igual a más 1 hasta b menos 1 de la expresión evaluada en n más la expresión evaluada en b. Veamos entonces un ejemplo muy sencillo para ver cómo funciona esta propiedad. Por ejemplo, si tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta 8 de 24n al cubo más 8n menos 4, esto va a ser igual a 28 más la sumatoria desde n igual a 2 hasta 8 de 24n al cubo más 8n menos 4. Y esto va a ser igual a 28 más la sumatoria desde n igual a 2 hasta 7 de esa expresión más el último término, que pues ustedes lo pueden hacer, pueden pausar el video y hacerlo, que es ese. Ok, entonces continuamos. Y esta propiedad nos dice lo siguiente, que la sumatoria desde n igual a a hasta b de una expresión f de n más la sumatoria desde n igual a a hasta b de otra expresión g de n va a ser igual a la sumatoria desde n igual a hasta b de la suma de las expresiones de n. Esto evidentemente pues se prueba de manera también sencilla porque estas dos sumatorias son lo siguiente. F de a, no voy a escribir a más 1, sino bien, entonces esas son las 4 propiedades que quería compartir con ustedes, que son obviamente de mucha importancia y de gran ayuda cuando se trabaja con sumatorias. Y sobre todo nos van a ser muy útiles para hacer demostraciones por inducción matemática cuando se tienen sumatorias involucradas.